Hola chicos, hoy vamos a empezar con el tema 6, hidratos de carbono o carbohidratos. Los carbohidratos son la clase más abundante de compuestos en el mundo biológico que forma más del 50% de la masa seca de la biomasa en la Tierra. Los carbohidratos son componentes importantes de todos los organismos vivos y desempeñan diversas funciones. Los carbohidratos son polihidroxialdehídos, polihidroxicetonas o compuestos que por hidrólisis forman estos últimos. Se los llama hidratos de carbono porque muchos de ellos tienen la fórmula empírica carbono N, agua N. Se clasifican en monosacáridos o azúcares simples cuando no se pueden hidrolizar a compuestos más sencillos. Los disacáridos son aquellos que por hidrólisis dan 2 monosacáridos y los polisacáridos son carbohidratos que pueden hidrolizarse para formar varias unidades de monosacáridos. Si dan entre 2 y 8 monosacáridos por hidrólisis, se los suele llamar oligosacáridos. Los mono y disacáridos son generalmente solubles en agua y de sabor dulce. Bueno, vamos a ver que los monosacáridos se clasifican de acuerdo a 3 criterios. Primero, de acuerdo al grupo funcional, cetona o aldehído. Segundo, de acuerdo al número de átomos de carbono en la cadena. Y tercero, según la configuración del último carbono quiral de la cadena. Los azúcares con grupo aldehído se los denomina aldosas. Ald por aldehído y osa porque es el sufijo correspondiente al azúcar. Las aldosas son polihidroxialdehídos. Los que tienen grupo cetona son polihidroxicetonas y se llaman cetosas. Cet por cetonas y osa por azúcar. Generalmente el número de átomos de carbono es de 3 a 7 y los nombres son para 3 carbonos, triosa, los que tienen 4 carbonos se llaman tetrosa, los de 5 carbonos pentosa, 6 carbonos hexosa y 7 carbonos heptosa. Por lo general se combinan estos 2 primeros criterios para clasificar un azúcar. Vemos ejemplos en la próxima transparencia. Bueno, vamos a ver ejemplos de clasificación de monosacáridos de acuerdo al grupo funcional y al número de átomos de carbono. Las estructuras químicas de los carbohidratos se representan con frecuencia con notación de cuñas y líneas o con proyecciones de Fisher. Los que no recuerdan las proyecciones de Fisher, a repasar entonces estas proyecciones. La glucosa, vamos a ver que es un polihidroxialdehído de 6 átomos de carbono. Fíjense, acá tenemos el grupo aldehído y 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Entonces, según la clasificación que vimos recién, es una aldohexosa. La fructosa es una polihidroxicetona de 6 átomos de carbono. Acá tenemos el grupo cetona y 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Entonces, según la clasificación que vimos, corresponde a una cetohexosa. A principios del siglo XX, los químicos que se dedicaban a estudiar carbohidratos observaron que los azúcares se podían ir transformando en azúcares con un átomo de carbono menos en la cadena. Por ejemplo, a partir de una hexosa, es decir, por ejemplo la glucosa, se obtiene por degradación una pentosa, a partir de una pentosa una tetrosa y a partir de esta una triosa. Esta reacción de degradación lleva a obtener gliceraldehído, que es la única aldotriosa que existe. Fíjense, el gliceraldehído tiene 3 átomos de carbono y un solo centro asimétrico,
Por lo tanto, tenemos dos aldotriosas que corresponden al par de enantiómeros. Observaron que la degradación de los azúcares naturales conducía a la obtención del enantiómero dextro rotatorio del gliceraldehído, es decir, del más gliceraldehído. Vieron también que solo algunos azúcares sintéticos se degradaban para dar el enantiómero levorotatorio, es decir, el menos gliceraldehído. Así se empezó a usar la letra D para designar a los azúcares que se degradaban al más gliceraldehído y la letra L para los que lo hacían al menos gliceraldehído. Emil Fischer y sus colegas estudiaron los carbohidratos cuando no había técnicas para determinar las configuraciones absolutas de los compuestos. Entonces, en forma arbitraria, Fischer asignó la configuración R al isómero dextrorotatorio de gliceraldehído que se había designado como D-gliceraldehído. Después se constató que la designación era correcta. El D-gliceraldehído es R más gliceraldehído y el L-gliceraldehído es el S menos gliceraldehído. Al igual que R y S, los símbolos D y L indican la configuración de un centro asimétrico, pero no indican si el compuesto hace girar la luz polarizada a la derecha, es decir, más, o a la izquierda, menos. En otras palabras, la rotación óptica, como los puntos de fusión o de ebullición, es una propiedad física de un compuesto, mientras que R, S, D y L son convenciones que usa el hombre para indicar la configuración en torno de un centro asimétrico. Bueno, vamos a ver ejemplos de azúcares naturales. Mientras que por definición el D-gliceraldehído es dextrorotatorio, los demás azúcares D no lo son necesariamente. Por ejemplo, la D-eritrosa y la D-treosa son de hecho levorotatorios, es decir, la rotación óptica tiene signo negativo. Entonces, la D no se refiere ya a la dirección en la cual rota el plano de la luz polarizada. En lugar de ello, significa que el centro quiral más bajo, es decir, el más alejado del grupo carbonilo, tiene la configuración R igual al más gliceraldehído, es decir, el oxidrilo, en los casos de los azúcares D, se va a encontrar hacia la derecha, como podemos ver en el caso también de la D-ribosa, D-glucosa y D-fructosa. El oxidrilo correspondiente al último centro quiral va a estar hacia la derecha. De la misma forma, los azúcares L no son necesariamente levorotatorios, sino que un azúcar L es el enantiómero del azúcar D correspondiente. Entonces, fíjense que para el caso de la D-galactosa, el oxidrilo correspondiente al último centro quiral se encuentra hacia la derecha y para la L-galactosa ese oxidrilo se va a encontrar hacia la izquierda. Ahora, teniendo en cuenta que la L-galactosa es el enantiómero de la D-galactosa, es decir, que es la imagen especular, tenemos que tener en cuenta que la configuración, ¿sí?, de los otros centros asimétricos también va a cambiar. Fíjense, en este caso, el oxidrilo de carbono 2 está hacia la derecha para el enantiómero L, el oxidrilo de carbono 2 ahora está hacia la izquierda. En el carbono 3 el oxidrilo está hacia la izquierda y para la imagen especular está hacia la derecha, y en el caso del carbono 4 que está hacia la izquierda, para la imagen especular el oxidrilo ese se encuentra hacia la derecha. Entonces vamos a ver que en la química de hidratos de carbono se usa la designación D y L para describir la configuración de los carbohidratos. El nombre común del monosacárido, junto con la designación D o L, define por completo la estructura, porque las configuraciones de todos los centros asimétricos
están implícitas en dicho nombre, es decir, en los nombres comunes que tiene cada monosacárido. Eso lo vamos a ver ahora cuando veamos la serie de las aldosas y cetosas. Entonces, la serie D de los azúcares son los que tienen la misma configuración en el último carbono quiral que el más gliceraldehído. Es decir, ese oxidrilo se va a encontrar para la serie D, como dijimos recién, hacia la derecha. La serie L de los azúcares son los que tienen la misma configuración en el último átomo de carbono quiral que el menos gliceraldehído. En ese caso, el oxidrilo, en la proyección de Fischer, se encuentra hacia la izquierda. Bueno, vamos a ver la configuración de las aldosas. Vamos a ver primero el ejemplo de las aldotetrosas y después ya vemos la familia de la serie D de las aldosas. Partiendo de la triosa de gliceraldehído y agregando un carbono en la parte superior de la proyección de Fischer, es decir, este carbono, se obtienen tetrosas, que tienen un nuevo centro quiral con dos configuraciones posibles. Fíjense que este nuevo centro quiral podemos tener el oxidrilo hacia la derecha o el oxidrilo hacia la izquierda. El carbono 3, fíjense que queda igual que en el de partida porque es de la serie D, es decir, en ambos, en la D eritrosa y en la D treosa, el oxidrilo del último centro quiral está hacia la derecha. Entonces, vamos a ver que las aldotetrosas tienen dos centros asimétricos y en consecuencia tendrían que presentar 4 esterisómeros. ¿Se acuerdan? 2 a la n esterisómeros. N en este caso es igual a 2 porque tenemos dos centros asimétricos, es decir, que tenemos que tener 4 esterisómeros. Bueno, 2 de estos esterisómeros son los azúcares D, es decir, D eritrosa y D treosa, y los otros 2 son los enantiómeros, es decir, los azúcares L, la L eritrosa y la L treosa. Como nosotros vamos a ver la familia de las D aldosa, vamos a ver la mitad de esos esterisómeros. La otra mitad van a corresponder a la serie L. Bueno, entonces así sucesivamente se va agregando un carbono cada vez y se va formando la familia de las aldosas. Vamos a ver la relación que hay, por ejemplo, entre estas aldotetrosas, que como vimos recién, la D eritrosa y la L eritrosa son enantiómeros, ¿sí? Entre ellos corresponde un par de enantiómeros, igual que la D treosa y la L treosa. Ahora vamos a ver que la D eritrosa es diastereoisómero con la D treosa y con la L treosa. Y la L eritrosa es diastereoisómero con la D treosa y con la L treosa, porque fíjense que en estos casos estamos cambiando la configuración de solo un centro quiral. Agregando un carbono a partir de las tetrosas se obtienen dos pentosas. Este sería el nuevo carbono, donde tenemos un oxidrilo a la derecha y el oxidrilo hacia la izquierda. Entonces, de cada tetrosa obtenemos dos pentosas. Y de cada pentosa, al agregar un átomo de carbono, tenemos dos hexosas. Al final se tienen 8 aldohexosas, todas de la serie D. Vamos a ver que la D-glucosa, la D-manosa y la D-galactosa son las más abundantes. Bueno, fíjense que para las pentosas tenemos 3 centros asimétricos, es decir, tendríamos que tener 2 a la 3 esterisómeros, es decir, 8. Entonces, acá tenemos los 4 esterisómeros correspondientes a la serie D y los otros 4 esterisómeros que van a corresponder a los enantiómeros de cada uno de estas pentosas corresponden a la serie L. En el caso de las aldohexosas tenemos 4 centros asimétricos, es decir, 4 a la 4, 16 esterisómeros.
Acá tenemos 8, que son los que corresponden a la serie D, y los enantiómeros de cada uno de ellos van a corresponder a los otros 8 de la serie L. Bueno, tenemos que tener en cuenta que si bien todos son de la serie D, algunos son destrógiros y otros son levógiros. Por ejemplo, de las aldohexosas, solo la gulosa y la idosa son levógiras. Los otros 6 azúcares son destrógiros. Bueno, este esquema resume la familia de las D-cetosas de entre 3 y 6 átomos de carbono. Este árbol familiar se construye de la misma manera que el de las aldosas, comenzando con la dihidroxiacetona como compuesto inicial. Sin embargo, como el grupo carbonilo está en la posición 2 en lugar del carbono 1, las cetosas tienen un centro quiral menos que las aldosas de la misma fórmula molecular. Por ello solo hay 4 D-cetohexosas en lugar de 8. Vamos a ver que la cetosa más común es la D-fructosa. Cada molécula del esquema tiene un enantiómero L correspondiente que no se muestra. Bueno, vamos a ver que los diastereoisómeros que difieren solo en la configuración de un centro asimétrico se denominan epímeros. Así, por ejemplo, vamos a ver que la D-ribosa y la D-arabinosa son epímeros en carbono 2. Es decir, eso nos está indicando que el único centro quiral que es diferente es el del carbono 2. Los demás centros asimétricos tienen la misma configuración para ambos azúcares. En el caso de la D-idosa y D-talosa, vamos a ver que son epímeros en el carbono 3, es decir, cambia la configuración solo del carbono 3. Fíjense que acá el oxidrilo está hacia la derecha y en el caso de la D-talosa está hacia la izquierda. Los demás centros quirales tienen la misma configuración en los dos azúcares. Es decir, que un epímero es una clase especial de diastereoisómero. Bueno, vamos a ver la formación de hemiacetales, ciclación de monosacáridos. Recuerden que un aldehído puede reaccionar con un alcohol en presencia de un catalizador ácido para producir un hemiacetal. El equilibrio no favorece la formación del hemiacetal. Sin embargo, cuando la función aldehído y el grupo oxidrilo se encuentran en una misma molécula, puede ocurrir un proceso intramolecular y se forma un hemiacetal cíclico con una constante de equilibrio más favorable. Vamos a ver que los anillos de 5 y de 6 miembros favorecen la formación del hemiacetal cíclico. En la glucosa también tenemos un grupo aldehído en el carbono 1 y grupos hidroxilos en los carbonos 4 y 5. Bueno, también tenemos en 2, 3 y 6. En solución acuosa, la glucosa reacciona en forma intramolecular, pudiendo formar hemiacetales con anillos de 5 miembros usando el oxidrilo del carbono 4 o de 6 miembros, como podemos ver en este ejemplo, usando el oxidrilo del carbono 5. Cuando se forma el hemiacetal, el carbono 1, que no es quiral en la forma abierta, se convierte en quiral. Por lo tanto, la ciclación da lugar a un par de diastereoisómeros. Como todas las formas hemiacetálicas están en equilibrio con la forma abierta en solución acuosa, entonces están en equilibrio entre sí también. Vamos a ver más adelante las estructuras de la glucosa en equilibrio con sus 4 formas hemiacetálicas. Una formando un hemiacetal cíclico de 5 miembros que forma 2 diestereoisómeros y la otra formando un hemiacetal cíclico
de 6 miembros que también forma 2 diastereoisómeros. Entonces, como dijimos anteriormente, que no está acá en el ejemplo, la D-glucosa puede formar un hemiacetal cíclico de 5 átomos con el oxidrilo del carbono 4. La forma hemiacetálica con anillos de 5 miembros de un monosacárido se llama furanosa por su semejanza con el furano. De forma similar, la forma hemiacetálica de 6 miembros se llama piranosa por su similitud con el pirano. Estos términos se combinan con el nombre del monosacárido, así por ejemplo el hemiacetal cíclico de 6 miembros de la D-glucosa se llama D-glucopiranosa y el hemiacetal cíclico de 5 miembros de la D-glucosa se llama D-glucofuranosa. Anómeros y proyecciones de Haworth. El par de estereoisómeros que se forman cuando el azúcar se cicliza solo se diferencia en la configuración del carbono 1. Se los denomina anómeros y el carbono 1 es llamado carbono anomérico. En la proyección de Fischer de los dos anómeros que se forman cuando la D-glucosa se transforma en D-glucopiranosa, vemos que en uno de ellos el oxidrilo del carbono 1 queda a la derecha y el otro a la izquierda. El anómero con el oxidrilo a la derecha se denomina anómero alfa y el que tiene el oxidrilo hacia la izquierda es el anómero beta. En la serie L resulta al revés, beta es a la derecha y alfa a la izquierda. En solución acuosa, solo el 0,02% de las moléculas de glucosa existen en forma abierta. El resto está en forma de hemiacetales cíclicos. Para representar estos ciclos se recurre a las fórmulas de Haworth, ya que las proyecciones de Fischer, que funcionan bien para representar la configuración de los carbonos quirales en la forma abierta, no muestran claramente la relación entre los oxidrilos u otros grupos del anillo que están en cis o trans unos a otros. Por convención, una fórmula de Haworth se representa con el oxígeno y el carbono anomérico a la derecha. El grupo terminal CH2OH se sitúa hacia arriba en la serie D y hacia abajo del plano en la serie L. Generalmente no se muestran los hidrógenos, bueno, aunque en este caso sí los tenemos. Para un azúcar de la serie D, el anómero alfa es aquel en que el oxidrilo anomérico se proyecta hacia abajo, es decir, que se encuentra en trans con respecto al grupo CH2OH. Para el anómero beta, el oxidrilo anomérico se encuentra hacia arriba, es decir, en relación cis con respecto al CH2OH. Entonces, vamos a ver que si el oxidrilo del carbono anomérico, que es este, queda para abajo en la fórmula de Haworth, porque es alfa, como vemos en este ejemplo, entonces todos los oxidrilos que estén del mismo lado, es decir, derecho, en Fischer, quedarán del mismo lado, es decir, hacia abajo en la Haworth. En este caso, esto correspondería para el oxidrilo del carbono 2, que está hacia la derecha en Fischer, va a pasar hacia abajo en Haworth. Y todos los que estén hacia la izquierda en Fischer quedarán hacia arriba en Haworth, como sucede para el oxidrilo del carbono 3 y del carbono 4, que en Fischer están hacia la izquierda, en Haworth van a pasar hacia arriba. Bueno, vamos a ver por qué, como dijimos recién, el CH2OH en Haworth queda hacia arriba para los azúcares de la serie D. Por ejemplo, si tenemos la estructura de una proyección de Fischer de un anómero beta, donde vemos acá que el oxidrilo del carbono anomérico está hacia la izquierda, dijimos que era beta, ¿no?
vamos a ver que si hacemos una inversión, es decir, una permutación, en el carbono 5, cambiamos, fíjense, el CH2OH, que estaría hacia atrás, en la proyección de Fischer, lo traemos hacia acá y el hidrógeno viene hacia el lugar donde estaba el CH2OH, hicimos un cambio. ¿Se acuerdan que si nosotros hacíamos dos cambios, ¿sí?, volvíamos a la misma configuración? Entonces, haciendo otro cambio a partir de esta estructura, es decir, pasamos el hidrógeno acá y el oxígeno viene acá, ¿sí? Hacemos dos permutaciones, tenemos la misma configuración. Entonces, vamos a ver ahora que para esta nueva estructura en proyección de Fischer de la número beta, que en realidad difiere de esta, pero tiene la misma configuración porque hicimos dos cambios, vemos que ahora el CH2OH queda hacia la izquierda. Ya hemos dicho que todos los sustituyentes que en Fischer estaban hacia la izquierda pasaban hacia arriba en Haworth. Entonces vemos que el CH2OH va a pasar hacia arriba en Haworth, igual que el oxidrilo del carbono anomérico y el oxidrilo del carbono 3. Este es 1 y este es 3. De la misma manera, el oxidrilo del carbono 2 y del carbono 4, que están hacia la derecha en Fischer, van a pasar hacia abajo en Haworth. Es decir, acá está el oxidrilo del carbono 2 y el oxidrilo del carbono 4 hacia abajo. Entonces, de esta manera podemos explicar por qué el CH2OH queda hacia arriba en la proyección de Haworth para los azúcares de la serie B. Bueno, ahora ya que vimos las proyecciones de Haworth, vamos a ver la glucosa en equilibrio con sus formas hemiacetálicas. Es decir, la glucosa en forma abierta se encuentra en un 0,5% y se encuentra en equilibrio con la alfa-D glucofuranosa, con la beta-D glucofuranosa, que se encuentran en un porcentaje menor al 0,5%, y con la alfa-D glucopiranosa, que se encuentra en un 35%, y la beta-D glucopiranosa, que se encuentra en un 65%, y corresponde a la forma hemiacetálica más estable. Las cetosas también existen predominantemente en forma cíclica. Por ejemplo, la fructosa puede formar un anillo de furanosa que resulta de la reacción entre el grupo carbonilo y el grupo oxidrilo unido al carbono 5. La fructosa también puede formar un compuesto cíclico tipo piranosa resultante de la reacción entre el grupo carbonilo y el grupo oxidrilo unido al carbono 6. Por lo tanto, la D-fructosa existe en un equilibrio entre la forma de cadena abierta y dos formas piranosas, alfa y beta, y dos formas de furanosa, alfa y beta. Cuando la fructosa se disuelve en agua, se observan las siguientes concentraciones en equilibrio. Un 70% de beta de fructopiranosa, un 2% de alfa D fructopiranosa, un 23% de beta D fructofuranosa, un 5% de alfa D fructofuranosa y un 0,7% de la cadena abierta. A pesar del hecho de que el anillo de beta piranosa predomina en el equilibrio, que se observa en el laboratorio, es la forma de beta furanosa de la fructosa la que participa en la mayoría de los mecanismos bioquímicos. Fórmulas conformacionales. Los anillos de 5 y 6 miembros no son en realidad planos, ya que los carbonos tienen hibridación sp3. A pesar de que las proyecciones de Haworth son muy útiles para mostrar configuraciones, no son eficaces para mostrar la conformación de un compuesto. El anillo de piranosa pasará la mayor parte del tiempo en una conformación silla. Cuando se dibuja una conformación silla, por convención, se coloca el átomo de oxígeno en la posición de arriba a la derecha, como se destaca en color rojo.
Fíjense que en la forma cíclica de la beta de glucosa, todos los sustituyentes pueden ocupar posiciones ecuatoriales, lo que hace al compuesto particularmente estable y explica por qué la beta de glucosa es el monosacárido más frecuente en la naturaleza. Los sustituyentes se ubican de manera tal que aquellos que están hacia arriba en la fórmula de Haworth, como por ejemplo el oxiduro del carbono 1, el oxiduro del carbono 3 y el CH2OH del carbono 5, van a estar hacia arriba en la forma conformacional. Acá queda en posición axial, en posición ecuatorial hacia arriba, igual que el oxiduro del carbono 3 y el CH2OH del carbono 5. Vamos a ver que los que están hacia abajo del plano del anillo en Haworth, como el oxiduro del carbono 2 y del carbono 4, van a quedar hacia abajo en la forma conformacional. Fíjense que acá está en posición ecuatorial, hacia abajo el oxidrilo del carbono 2, igual que el oxidrilo del carbono 4. Como en cualquier anillo de 6 miembros sustituidos, el anillo adopta la conformación en la cual la mayoría de los grupos se encuentran ecuatoriales. Bueno, acá tenemos las dos conformaciones silla, de la beta de glucosa, donde el oxidrilo se encuentra hacia arriba en posición ecuatorial, y la conformación silla correspondiente a la alfa de glucosa, donde el oxidrilo se encuentra hacia abajo en posición axial. Es decir, que mirando estas dos conformaciones silla, lo que varía es solo la configuración del carbono anomérico. Bueno, vamos a ver el fenómeno de mutarrotación. La glucosa pura existe en dos formas cristalinas, alfa de glucosa y beta de glucosa. La alfa de glucosa tiene un punto de fusión de 146 grados y una solución recién preparada tiene una rotación específica de más 112 grados. La beta de glucosa tiene un punto de fusión de 150 grados y la rotación específica de una solución recién preparada es de más 18,7 grados. Tanto para la alfa como para la beta de glucosa, después de un tiempo, se observa que la rotación específica de la solución acuosa varía lentamente hasta alcanzar un valor de equilibrio de más 52,6 grados. Este cambio lento y espontáneo se denomina mutarrotación y se produce porque tanto la alfa como la beta de glucosa en solución están en equilibrio con la forma abierta y por lo tanto con el otro anómero. No importa cuál haya sido el anómero que inicialmente se puso en solución, el resultado final es el mismo, una mezcla en equilibrio del 64% de la beta de glucosa, casi un 36% de la alfa de glucosa y un 0,02 de la forma aldehídica de cadena abierta. En el equilibrio es más abundante la forma beta que la forma alfa. ¿Por qué puede ser? Si dibujamos las formas conformacionales y las comparamos, el anómero beta es más estable porque tiene todos los sustituyentes del anillo en posición ecuatorial. En cambio, en el anómero alfa, el oxidrilo del carbono 1, es decir, del carbono anomérico, está en posición axial. Entonces se va a formar mayor porcentaje del más estable. Debido a que en solución acuosa el oxidrilo M-acetálico se interconvierte fácilmente entre alfa y beta, a veces no se puede especificar la configuración del carbono anomérico. Por esto a veces se representa el enlace con una línea ondulada, significando que puede tratarse del anómero alfa o beta o de una mezcla de ambos. Formación de glicósidos.
Del mismo modo que un hemiacetal reacciona con un alcohol en medio ácido y forma un acetal, el hemiacetal cíclico, formado por un monosacárido, puede reaccionar con un alcohol en medio ácido y formar un acetal. Al acetal de un azúcar se lo llama glicósido y el enlace entre el carbono anomérico y el oxígeno del grupo alcoxi se llama enlace glicosídico. Y a este carbono, carbono glicosídico. Los glicósidos reciben su nombre sustituyendo la terminación A del nombre del azúcar por ido. Así, el glicósido de la glucosa es un glucósido y, por ejemplo, el glicósido de la galactosa es un galactósido. Si se usa el nombre de piranosa o furanosa, el acetal se llama piranósido o furanósido. Vemos que ahora el carbono glicosídico, que es el carbono 1, tiene dos grupos OR unidos. Entonces, para este caso, vemos que obtenemos el beta-D glucopiranósido de etilo y en este caso obtenemos el alfa-D glucopiranósido de etilo. Bueno, como dijimos recién, esta reacción de un solo anómero con un alcohol lleva a la formación de alfa y beta glicósidos. Fíjense, en este caso nosotros estamos partiendo de la beta-D glucopiranosa y obtenemos una mezcla de beta y alfa glucopiranósidos. El mecanismo de la reacción, que vamos a ver en la próxima transparencia, muestra por qué se forman ambos glicósidos. En solución ácida, los acetales no son estables, pero sí lo son en solución alcalina o neutra. Bueno, vamos a ver entonces por qué a partir de un hemiacetal determinado, es decir, alfa o beta, obtenemos una mezcla de glicósidos, ¿sí? Es decir, una mezcla de alfa y beta glicósidos. Entonces, lo vamos a aplicar a través del mecanismo. El grupo OH unido al carbono anomérico se protona en una disolución ácida para convertir a este grupo oxidrilo en un buen grupo saliente. El par de electrones sin compartir del oxígeno del anillo ayuda a expulsar la molécula de agua y se genera un ion oxocarbenio, en el cual el carbono anomérico, que es este, tiene hibridación sp2, con lo cual parte de la molécula es plana. Entonces, la molécula de alcohol se puede acercar desde arriba del plano para formar un beta-glicósido y si se acerca desde abajo del plano, se forma el alfa-glicósido. Me olvidé de decirles que repasen el mecanismo de formación de hemiacetales y acetales para poder entender bien estos mecanismos. Definición de aglicona. Bueno, vamos a ver que en los glicósidos la parte que no es azúcar se llama aglicona. En la transparencia anterior, donde vimos el mecanismo de formación de glicósidos, la aglicona sería el etanol. Ahora vamos a ver un ejemplo de arbutina, que es un glicósido que se extrae de la planta galluva. La arbutina se utiliza como un agente aclarador de la piel, ya que inhibe la tirosinasa, por lo tanto previene la formación de melanina. Bueno, vamos a ver para este ejemplo, para este glicósido, cuál sería la glicona. Fíjense que la glicona, si dijimos que es la parte que no es azúcar y que está unido al carbono glicosídico. Entonces, en este caso, la glicona sería el para-hidroxifenol. Formación de N-glicósidos. Parecida a la reacción de un monosacárido con un alcohol,
es la de un monosacárido con una amina en presencia de un medio ácido. El producto de la reacción es un N-glicósido. Un N-glicósido tiene un nitrógeno en lugar de oxígeno en el enlace glicosídico. Entonces, fíjense que se obtiene una mezcla de alfa y beta N-glicósidos. Bueno, vamos a ver ahora la hidrólisis de glicósidos. En medio ácido, los glicósidos se hidrolizan a los hemiacetales. Sabemos que los hemiacetales están en equilibrio con el otro anómero a través de la forma abierta. Por eso, como podemos ver en este ejemplo, obtenemos a partir de un glicósido una mezcla de alfa y beta de glucopiranosa. Fíjense que esta reacción corresponde a la inversa de formación a partir de un hemiacetal, formación de un glicósido. Recuerden que esa reacción correspondía a un equilibrio.